Hola, ¿qué tal? David Ricardo de Scholarm Academia Online y Calidad Productividad Global. En este video vamos a hablar acerca de una técnica experimental muy simple que se utiliza cuando tenemos una variación dentro de un proceso, el cual puede ser cíclica o puede ser temporal. ¿Qué diferencia hay? Bueno, principalmente cuando la variación es cíclica, significa que nosotros tenemos piezas buenas y malas en un corto plazo, es decir, entre un ciclo y el siguiente ciclo las piezas pueden ser buenas o pueden ser malas. Para este caso se usa la herramienta bajo el nombre de comparaciones pareadas. En el otro caso, cuando la variación es temporal, es decir, tenemos piezas que pueden estar variando de hora en hora o de turno en turno, podríamos tener un lote de piezas buenas y de repente empezar a tener piezas malas. Entonces, en este caso, lo más sospechoso es que algo está cambiando en el proceso y la técnica adquiere el nombre de búsqueda de proceso. Al final de cuentas, la técnica es la misma y voy a utilizar un ejemplo creado por un autor, Keki Bote. Autor creó un libro o desarrolló o escribió un libro basado precisamente en las técnicas de Shining, mismo que te muestro por aquí, este libro. Y bueno, entonces basado en este libro, el autor expone un ejemplo mismo que voy a comentarte yo en este ejercicio. Bueno, resulta que aquí estamos nosotros visualizando precisamente un caso de un problema que él resolvió. Era una compañía que hacía envase de lechuga, o sea, procesaba lechuga y la embolsaba en bolsas de vacío. A veces se quejaba de que las bolsas perdían vacío y por supuesto las lechugas se echaban a perder. Bueno, entonces en esta técnica consiste de lo siguiente. Vamos a tomar 8 piezas buenas y 8 piezas malas. Entre más diferencia haya entre las buenas y las malas, mejor. Ahora, las columnas que vemos aquí representan, digamos, parámetros del proceso. Si estamos usando esta técnica bajo el concepto de búsqueda de proceso, la idea es que nosotros no podemos desarmar, digamos, el producto porque es una lechuga, es una bolsa. Entonces, y técnicamente además, si la variación no se da entre piezas consecutivas de un ciclo, sino se da tandas, a veces aparece el problema y a veces no. Entonces lo más recomendable es analizar, digamos, los parámetros del proceso que podrían estar influyendo quizás en el defecto que estamos observando, que es la pérdida de vacío. Tenemos 9 parámetros del proceso, como la posición de la boquilla, el tiempo de vacío, rapidez de llenado, pausa en el sellado, tiempo de sellado, tiempo de enfriado, presión, retraso de vaciado y retraso en el momento de retirar la boquilla. Y bueno, cada uno de estos parámetros pues tiene sus rangos operativos que están mostrados en el segundo renglón. Y la técnica es muy simple. Vamos a tomar 8 muestras u 8 piezas, 8 bolsas, vamos a llamarlo así, con un gran, digamos, notable defecto de pérdida de vacío y otras que no lo tienen. 8 piezas buenas, digamos 8 bolsas buenas y 8 bolsas muy malas. Y la columna que dice categoría, precisamente vamos a ponerle a una determinada bolsa que se hizo bajo ciertos parámetros de los 9 que mencioné, dentro de ciertos valores. Si la pieza es buena, le vamos a poner el signo positivo, pero si la pieza que se fabrica con cierta combinación de parámetros resulta que es mala, a esa le vamos a poner un signo negativo. Así entonces vamos a tener 8 piezas buenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 8 piezas malas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la técnica es muy simple y consiste en hacer lo siguiente. Ya una vez que hemos creado las 8 piezas buenas y las 8 piezas malas y tenemos identificado para cada pieza cómo se fabricó, cómo se configuró, cómo se corrieron los parámetros particularmente para esa pieza, en este caso para esta bolsa, entonces ordenamos simple y sencillamente por parámetro. Por ejemplo, voy a ordenar por posición de boquilla. Entonces hacemos un ordenamiento que puede ser de mayor a menor o de menor a mayor, da lo mismo. Entonces digamos, vamos a hacer un ordenamiento de mayor a menor. Entonces, ¿qué observamos? Bueno, observamos que el parámetro posición de boquilla está ordenado precisamente de mayor a menor. Y mágicamente del lado izquierdo, las categorías adquieren también un orden. Esto nos permite hacer un conteo, ¿verdad?, de extremos. Por el lado de las malas tenemos 8 malas y por el lado de las buenas tenemos 8 buenas.
Entonces, de un total de 16, tengo un conteo por el extremo negativo de 8 y un conteo por el extremo, digamos, de las buenas de 8 también. Entonces, la suma de ambos conteos pues nos va a dar 16. Entonces, vamos a calcular, luego explicamos esta ecuación, vamos a calcular el nivel de confianza que este ordenamiento en particular tendría. Entonces este tiene un nivel de confianza muy alto del 99.98%. Vamos a hacer lo mismo para los otros parámetros del proceso. Simple y sencillamente vamos a buscar el orden, ¿verdad? Ahora lo vamos a hacer para el tiempo de vacío. Igual hicimos el ordenamiento de mayor hacia menor, como lo vemos en esta columna, pero ahora vamos a analizar las categorías. Vemos que por el lado de los negativos tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí cambia el valor, entonces en este momento ya hay una zona de traslape donde hay positivos y negativos revueltos, pero a partir de este valor de 0.69 hacia el 0.68 nuevamente el conteo se hace positivo. Entonces podríamos sumar los conteos extremos, 1, 2, 3, 4 más 2, 6. Entonces si tengo 6 conteos extremos, lo vamos a poner aquí en esta ecuación y nos da una probabilidad del 90%. Entonces quiere decir que la posición de la boquilla nos dio 99-98, el tiempo de vacío nos da esta combinación para que se ordenen de esta manera, nos da una probabilidad del 90%, porque tengo 6 conteos. Si sigo de esta manera ordenando, por ejemplo, para la rapidez de llenado, igual voy a ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, ¿verdad? Darlo igual. Entonces estamos ordenando otra vez de mayor a menor, ¿de acuerdo? Entonces vemos y contamos los conteos extremos que tengo por el lado negativo y por el lado positivo. Entonces aquí tengo 1, 2, 3. A partir de aquí, fíjense bien, aquí tengo que tener cuidado porque el conteo de aquí se hizo, digamos, un traslape entre positivos y negativos, pero entonces el valor es el mismo. Entonces aquí se contaría como 1, 2 y luego este se cuenta como medio solamente, no se cuenta total porque es el mismo valor donde hay un cambio de todos positivos hacia una zona de traslape. Entonces decimos 1, 2 y medio. Y por el otro lado tendríamos 1, 2, 3, 4. Ok, sí, efectivamente los valores son diferentes. Aquí donde cambia de traslape a positivos, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio. Entonces esto lo pondríamos por acá, ¿verdad? Pondríamos 6.5 y nos da una probabilidad también del 90%. Entonces llevamos 98% de nivel de confianza para que el factor posición de boquilla pudiera ser un factor significativo en el comportamiento del proceso de llenado de estas bolsas. Y para el tiempo de vacío y rapidez de llenado tenemos un nivel de confianza también bastante alto del 90%. Vamos a continuar con el siguiente. Aquí antes de continuar me doy cuenta que esta columna no tiene valores distintos. Entonces todo se corrió con el mismo parámetro en punto 9. Entonces no vamos a tomarlo en cuenta porque no tiene cambios este parámetro y no va a haber manera de ordenarlo. Por lo tanto es insignificante su aportación. La siguiente columna sí tiene valores distintos. Vamos a ordenarla también. El tiempo, la temperatura de sellado. Entonces igual ordenamos de mayor a menor. Y vamos a observar que aquí tengo, pues igual, ¿verdad? Tengo medio y por acá tengo pues 1,5. Realmente 1,5 no tiene pues ninguna influencia. Vamos a verlo así. Pues no, de hecho hasta me sale un valor completamente negativo, ¿no? 2 inclusive tampoco, ¿no? Entonces no tiene ninguna influencia. Entonces la temperatura de llenado no influye. Entonces seguimos con el siguiente, que es el tiempo de enfriamiento. También nos damos cuenta que al igual que la pausa en el proceso de llenado, el tiempo de enfriado pues no tiene valores distintos durante el proceso, por lo tanto no tiene ninguna influencia. La presión si hay valores distintos dentro de todo el rango, entonces vamos a ordenarlo también. Ordenamos de mayor a menor en este caso y vemos que aquí hay un conteo de 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente los valores son distintos, entonces se cuenta como completo 1, 2, 3, 4, 5. Y por el extremo de los positivos tengo 3,
¿verdad? 3, el cambio aquí son valores distintos, entonces 5 y 3 son 8. Entonces colocamos el 8 de este lado, ¿verdad? Y nos dice que tiene una probabilidad de ocurrencia del 97%. Entonces quiere decir que el primer factor más significativo es la posición de la boquilla en el proceso de llenado con el 99.8%. Luego sigue la presión del llenado con un nivel de confianza del 97% y luego empate en tiempo de vacío y rapidez de llenado. Ok, entonces ya tenemos estos 4 factores del proceso que pueden ser significativos en el llenado. El retraso en el vaciado, tengo valores y sí, aquí hay valores distintos. Vamos a hacer el ordenamiento, ¿verdad? De menor a mayor o de mayor a menor, da igual, ¿verdad? Y nos da 1, 2, 3, 4 y 2 son 6. Ok, entonces 6 para aquí. Vamos a, perdón, déjenme nada más checar que no haya valores repetidos. Aquí cambia, uy, sí, aquí hay cambio. Aquí entonces son 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Serían 3 y medio, porque aquí donde se da el cambio, ¿verdad? El valor que sigue es el mismo. Entonces sería 1, 2, 3 y medio. Y por el lado de los positivos tenemos pues solamente 1, ¿verdad? Y medio, porque aquí también es el mismo valor. Entonces 3 y medio y 1 y medio son 5. Entonces aquí le vamos a poner el conteo final es de 5 y 80%. ¿Ok? Entonces quiere decir que el retraso en el vaciado tiene una influencia del 80%. Y finalmente el último factor no tiene influencia porque no cambia. Entonces podríamos asumir entonces que presión de boquilla, tiempo de vacío, rapidez de llenado, ¿verdad? Y presión, ¿verdad? Serían los factores con más influencia, digamos, con los factores más, con una influencia significativa más fuerte, ¿no? Entonces, ahora sí, con esto hemos hecho ya un barrido y podríamos asumir entonces con un diseño factorial completo con esos 4 factores para entender de qué manera y si es que hay interacciones entre ellos, y podríamos entonces acudir ya a un diseño factorial con esos 4 factores. Entonces, de esta manera hemos hecho un barrido muy rápido de aquellos factores que podrían no ser realmente significativos y que realmente harían que el diseño digamos factorial que podríamos crear a continuación podría tener muchos factores confundidos y eso sería muy difícil de poder interpretar quizás. Bien, ahora también voy a comentar de dónde sale este famoso porcentaje de nivel de confianza. Voy a volver a ordenar aquí la primera queda que me salió más fuerte el nivel de confianza tengo de 16, ¿verdad? 8 y 8, el conteo extremo, 99-98% de confianza, y explico de esta manera. Si este factor posición de boquilla fuera un factor realmente importante, entonces me ordenaría mis 16 piezas de la siguiente manera. Me pondría las 8 negativas agrupadas en un extremo y las 8 positivas agrupadas en el otro extremo. Esto, por supuesto, me da un conteo de 16 piezas. ¿De cuántas maneras distintas yo puedo tomar 16 piezas al azar? Bueno, pues la primera tengo 16 opciones para tomarla. Pero una vez que yo he tomado la primera pieza, ¿de cuántas maneras distintas puedo tomar la segunda pieza? Pues de 15 maneras diferentes. Cuando ya tomé la segunda pieza, ¿de cuántas maneras puedo tomar la tercera? Pues solamente de 14 maneras diferentes y así sucesivamente. La siguiente solamente me quedan 13 posibilidades diferentes de tomarla, luego 12, luego 11 en sí. Entonces lo que voy a tener ahí realmente de cuántas maneras distintas yo podría al azar tomar esas 16 piezas, pues 16 por 15 por 14 por 13 por 12 por 11, etcétera. Entonces estamos hablando realmente de un 16 factorial, ¿ok? Entonces ahí lo que estamos realmente haciendo es un 16 factorial. Son las maneras distintas en las que yo puedo estar tomando 16 piezas. Ahora, resulta que esas 16 piezas, como lo vemos aquí en el arreglo, la mitad de ellas están agrupadas en un extremo y la otra mitad, 8 y 8, están en el otro extremo. Ahora, ¿de cuántas maneras las 8 negativas puedo yo tomarlas de forma al azar? Entonces yo puedo tomar la primera de esas 8 de 8 maneras distintas. Pero la segunda solamente tengo 7 posibilidades de tomarlas porque ya tomé la primera.
La tercera solamente tengo 6 posibilidades y la que sigue solamente tengo 4 posibilidades, 3 posibilidades, 2, etcétera. Entonces esas 8 piezas al azar yo tengo solamente 8 factorial de formas distintas de cómo las puedo tomar. Entonces vamos a tomar esto dividido entre 8 factorial. Pero también tengo otras 8 piezas que son positivas, las cuales también puedo tomar la primera de 8 maneras distintas, la segunda de 7 maneras y así sucesivamente. Por lo tanto, también tengo 8 factorial formas distintas de tomar esas 8 piezas positivas. Entonces, esto me da el número de combinaciones que puedo hacer de 16 piezas en grupos de 8, ¿ok? 8 con una categoría y las otras restantes con otra categoría. De esta manera, entonces, lo que puedo yo hacer es resolver este número de combinaciones. Y entonces me dice 16, ¿de acuerdo? En grupos de 8, ¿ok? Entonces quiere decir que tengo 12.870 maneras distintas de combinar 16 piezas en grupos de 8, ¿ok? Que son las que tengo aquí, 8 positivas, 8 negativas. Sin embargo, este arreglo tiene dos maneras de las cuales puede suceder. Es decir, pueden estar todas las negativas en la parte superior, ¿verdad? O pueden estar también todas las positivas en la parte superior, por ejemplo, así. Entonces, eso puede suceder de dos maneras. Las 12.870 combinaciones las puedo obtener de dos maneras distintas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo pueda obtener esas 12.870 si solamente tengo dos maneras diferentes de hacer estas combinaciones? Pues esa probabilidad es 2 entre 12.870, es decir, la probabilidad de que este arreglo o el otro suceda es de 0.0001554. Ahora, si esta probabilidad de ocurrencia es tan pequeña, quiere decir que efectivamente la influencia de la posición de boquilla de este factor en el proceso tiene un nivel de confianza muy alto de que sea realmente un factor significativo en el comportamiento del proceso de llenado de las bolsas. ¿Cuál es la probabilidad o la confianza que podríamos asumir que tenemos para afirmar que este factor realmente es significativo? Pues es el complemento que le falta para 100. Entonces sería 0.001554 y esto pues nos va a dar un 0.9998, que si esto lo expresamos, ¿verdad?, como porcentaje, bueno, pues simple y sencillamente lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Lo vamos a multiplicar por 100, este valor de porcentaje, ¿verdad? Y nos va a dar un nivel de en porcentaje, 99.98%, que es justamente lo que tenemos aquí en la ecuación. Claro que si yo agarro esta combinación, por ejemplo, y en lugar de decir 16 son solamente 6, bueno, pues si yo tengo solamente el conteo es 6, entonces para ese conteo, pues la mitad son buenas, la mitad son malas, entonces vamos a decir que la probabilidad es de 20, por supuesto, pero como hay dos maneras en las que puede salir esto, es decir, las buenas están arriba o las malas están arriba, entonces 2 de 20 me da la posibilidad de que esta combinación suceda con 6, conteo de 6, teniendo la mitad buenas y la mitad malas. Y claro, este conteo con esta probabilidad, pues nos va a decir que 1 menos la probabilidad de que esto suceda. Ok, entonces sería, aquí sería 2 entre 20, por supuesto. 2 entre 20 es 0.1, entonces 1 menos 0.1, vamos a colocarlo aquí, vamos a cambiar la ecuacioncita. Entonces, por supuesto, 1 menos 0.1 pues nos da un 90%, que es lo que podríamos suponer si aquí le ponemos 6. Ahí está, 90%. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como se utiliza esta técnica, que también se puede utilizar, repito, cuando el conteo de piezas es entre ciclos, es decir, piezas buenas, piezas malas, de manera casi consecutivas, ¿no? Entonces, aquí la sospecha no es un parámetro del proceso, sino digamos una característica de calidad
dentro de la misma pieza que es distinta, un componente, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo no puedo desarmar ese componente, yo puedo usar esta misma técnica. Entonces, lo que voy a evaluar es dimensionalmente esos comportamientos, esos elementos que están integrados. A lo mejor es una parte electrónica, lo que vamos a evaluar son resistencias, capacitancias y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, los diferentes componentes que están integrados van a formar ahora las columnas, y los parámetros o tolerancias de esos componentes los vamos a colocar aquí y vamos a fabricar 8 buenos, 8 malos, y vamos a entender cada uno de esos características de calidad del producto, ¿verdad? ¿Qué valores tienen? Y entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, y con esto vamos a descartar cuáles son las características de calidad que podrían estar explicando un mal comportamiento de un producto cuya falla se da de manera cíclica. Es decir, en algunos ciclos la pieza es buena, pero en otros ciclos, digamos en el corto plazo, las piezas también pueden ser malas. ¿Okay? Bueno, pues espero que con esto hayamos explicado correctamente el uso de esta técnica que se llama búsqueda de proceso o comparaciones pareadas. ¿Ok? Así pues, entonces vamos a dejar hasta aquí este pequeño video. Si te ha gustado el video, te voy a pedir que le des like a tu video, y si no estás suscrito, pues suscríbete, activa la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cuando hagamos más videos. Me despido y te doy las gracias por haber visto este video. Soy David Ricardo de Calidad Productiva Global, Scholarium, Academia Online. Muchísimas gracias y hasta luego.